Estamos. Hola, ¿qué más pues? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que apenas se van a empezar a unir a este nuevo Facebook Live, donde ya hace más o menos unos 2 meses venimos entonces transmitiendo estas charlas, estas clases sobre la obra de Wolfgang Gigerich en el perfil de Alejo, debido pues a que su página personal, El mito de la realidad, en su fanpage, era muy complicado porque había que meterle sentimientos pues como para que le llegara más gente y bueno, y en ese momento el palo no está para escuchar. Entonces decidimos pues como hacerlo en el Facebook personal de él y bueno, la idea es pues que las personas que nos han venido siguiendo, si les interesa este proyecto, si les han gustado las prácticas que hemos venido realizando, nos pueden apoyar en el proyecto que tenemos en Patreon, donde tenemos 3 niveles. Tenemos el curioso, que es de $5, está en un segundo nivel que es de $15 y el otro es de $25. Para quien pronto le interese, en los últimos 2 niveles, ahí sí van a tener ya una asesoría mucho más personalizada, van a tener acceso, siempre se me dificulta esa palabra, me alejo por el acento, entonces por decir acceso, a veces digo acceso. Entonces, el acceso a estos videos, a los audios, y si cuando se van a trabajar y quieren escucharlo, están disponibles también entonces los audios y el video también en algún momento. Y si quieren realizarle tanto una pregunta a Alejo o a mí en relación a los temas que vamos estudiando, con mucho gusto les vamos respondiendo. Entonces, bueno, ese es pues como que ahí Alejo les va a dar el enlace a Patreon, a quien de pronto se quiera animar y nos quiera apoyar. Y bueno, recuerden pues ustedes que desde la semana pasada venimos entonces, hace más o menos un mesecito, un poquitico más, donde venimos reflexionando entonces este texto, este artículo tan importante de Gigerich, que está en sus artículos reunidos en el tomo 4, que es El alma siempre piensa. Y este artículo se llama La piedra que no es piedra y es en honor a otro artículo que escribió un gran compañero de viaje, donde han pensado mutuamente, que es David B. Miller. Y bueno, y en este artículo hemos reflexionado entonces esta parte de la piedra que no es piedra, que Alejo ya lo hemos reflexionado bastante también un poco, la metáfora que hemos trabajado un poco de cuando Cristo le dice a las samaritanas, y hay que, si ya en ese momento se me olvidan los nombres, que donde hay que orar en espíritu y en verdad, si en Jerusalén o en otra parte, por decirlo así, entonces Cristo le dice, no, en espíritu y verdad. Y Gigerich se apela a esto para hacer una reflexión también psicológica en este aspecto de lo que significa hacer psicología, entrarse en un fenómeno psicológico que no correspondía a ningún lugar fáctico, positivo, factual, sino que da al lugar a un mundo invertido, a una lógica que no corresponde al mundo factual, al mundo fáctico y positivo, sino que en espíritu y verdad es un momento lógico de pensamiento, de entendimiento con aquello que estamos intentando reflexionar o pensar o comprender psicológicamente. Bueno, no más extender más. ¿Qué más pues, Alejo? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Jan, ¿qué tal? ¿Y qué tal a todos? Buenas noches. Así es, Jan. Pues continuamos con el texto donde nos habíamos quedado. Todavía nos falta un ratito con él, entonces no hay que comer ansias. Eh, Como todo texto, hay que disfrutarlo, ir lento para poder entenderlo con mayor amplitud. ¿Sí? Regularmente cuando somos lectores muy rápidos, queremos terminarnos el texto de una sola bocanada, tratar de entenderlo como si fuera una cuestión de vida o muerte, pero no, así no podemos entender realmente la profundidad de los conceptos que abordamos. Entender requiere paciencia, requiere tiempo, requiere quedarnos un momento en el campo en donde florecen estos conceptos y olerlos, estar atentos a su propia aroma, a su forma, a lo que nos están transmitiendo con su transcurrir. En este sentido, las palabras que nos presenta el autor forman el terreno a través del cual nosotros vamos viendo florecer estos conceptos. Por lo tanto, no hay nada añadido, no hay nada de más dentro de estas lecturas. Estamos
En la lectura de Giegerich, en el texto de Giegerich, está todo lo que necesitamos entender. Pero hay que ponerlo a prueba, ¿sí? Hay que ponerlo a prueba a través de la reflexión que estamos haciendo. Ok, sigue diciendo Giegerich, en mi análisis del pasaje del Evangelio de Juan sobre el lugar apropiado para orar, dije, cuando dejamos de estar en espíritu y en verdad, ellos dejan de estar. Lo mismo se aplica a la vida. Cuando hay que hacer el recuento de que estábamos hablando, se había quedado Giegerich en una explicación acerca de la visión, es decir, eh, del ejemplo de la vida como un ejemplo de negatividad, pero no una negatividad completa, sino una negatividad en cuanto al proceso inmaterial. En general, se había dicho que la vida representa el reverso de la propia materialidad. La materialidad es el estado prístino de todos los organismos. Y la vida aparece como una revuelta, como la contradicción dentro de su propio campo en cuanto a lo material. Entonces, la vida solamente se sostiene mientras puede eh, em, negar el proceso continuo de la materialidad, que en el organismo y en nosotros lo llamamos el cadáver. Estamos vivos mientras la vida como concepto niega el cadáver que es. Bueno, entonces sigue diciendo en mi análisis del pasaje del Evangelio de Juan sobre el lugar apropiado para orar, dije, cuando dejamos de estar en espíritu y en verdad, ellos dejan de estar. Lo mismo se aplica a la vida. Cuando nuestro organismo deja de realizar el acto de vivir, respirar, digerir, producir hormonas, combatir virus y bacterias, estamos muertos. La vida es una actividad y existe solo mientras se ejecuta esta actividad. La cuestión es que la vida no es precisamente una sustancia que podamos poseer como propiedad y que se nos pueda perder o quitar. No nos mantenemos vivos. Es como un fuego que dura solo mientras arde. Ujú. Y bueno, yo creo que más adelante, no sé si lo toque Giegerich, pero eh, podríamos nosotros hacer un hincapié en ese concepto de actividad. O sea, la vida es pura actividad. Sí, no es una cosa, no es algo que podamos encontrar en el organismo, ni una reificación de un espíritu. No, o sea, la vida no existe, o solamente existe en cuanto al movimiento de la propia vida. Y el movimiento de la propia vida es la actividad constante de la misma. Y esta actividad es una actividad negativa, que niega eh, durante su existencia, ¿sí? Durante su existencia, que es efímera, niega la materialidad de la que proviene. Es la negación de la materialidad. Por lo tanto, obviamente la vida no existe sin el contexto material, pero la vida no es el contexto material, la vida es la negación de este contexto. Y solamente se mueve, solamente lleva a cabo su proceso de ser en el instante en que niega ese proceso material. La vida es en tanto el hombre se logra separar del cuerpo, es decir, de esa constitución física, pero no a nivel, pues, cuando estoy hablando que no es una separación así, pues, de opuestos, no, sino que es una separación lógica, es decir, cuando ya el sujeto se da cuenta que nace en la conciencia, se nace en eso que puede preguntarse por la vida, que ya está ahí, en ese nacimiento es ahí cuando ya él está en la vida, pero, por ejemplo, el animal o antes no se pregunta por la vida, o no tiene ni idea de qué es eso quien está ahí o quien le surge esa pregunta es al humano. ¿Por qué? Porque él nace eso en tanto niega lo físico, es decir, porque en sí mismo se ha negado y no ha dependido de él. Por eso se dice que hasta incluso Alejo, que la conciencia y la vida misma es un misterio, porque no se sabe de dónde inicia, dónde termina o cómo fue que dio todo este parangón. Sí, sí, aunque o sea, no es un misterio en sí, pero no es un misterio como si fuera algo desconocido, sino es un misterio por su propia estructura, digamos, negativa, ¿no? O sea, no es un misterio como cuando decimos
que es incomprensible, porque es comprensible, o sea, es pensable, está ahí para nosotros. Y hay que tener cuidado con esa situación. No, no es lo mismo la conciencia que la vida. La vida es un proceso que existe desde los protozoarios hasta nosotros, y es igual en cada uno de nosotros. No hay ninguna diferencia. La vida es ese proceso que se contrapone con lo material. Ahí sería interesante, por ejemplo, analizar ese elemento diferencial que es el virus. El virus es un elemento inmaterial que, en cuanto se une a una cadena de ARN en una célula, cobra vida, ¿sí? Pero no es una vida solamente, digamos, como tal, es una vida parasitaria hasta cierto punto, pero es el límite, lo liminal entre lo vivo y lo no vivo, ¿sí? Entonces, la vida es eso, ¿no? La conciencia ya es otra cosa. Sí, esto que decía John, la conciencia es, a su vez, una negación del propio concepto de la vida. El proceso vital se ve a su vez negado, y esa negación da como consecuencia, o tiene como consecuencia la forma de la conciencia. Y la conciencia va desarrollándose históricamente, ¿sí? Hasta desde de un estar contenida a un estar, digamos, ya ser extravertida del momento en el que se encuentra. Bueno, entonces, sigue diciendo Jäger. El concepto abstracto tiene su referente fuera de sí mismo. Para Kant, el concepto de $100 es diferente a los $100 que tienes en el bolsillo. Para Kant y para nuestro estilo convencional de pensar, el concepto es abstracto. Pero la vida es un concepto real, no abstracto, y es la presunción la que nos da vida, ¿sí? Aunque esta palabra de concept, yo la traduzco como presunción, pero me parece que podría tener otro significado. The concept that makes us, y es la presunción, o es, mm, me suena, o sea, yo creo que está hablando de lo que está hablando aquí Gehry, que es de la vida del concepto, y la vida del concepto hace que nosotros estemos vivos. Es decir, eh, nosotros tenemos varias formas de poder abordar las ideas como si fueran, digamos, elementos ideales o elementos reales. Para el idealismo kantiano, por ejemplo, las ideas están solamente en la mente, es decir, solamente son pensadas y son elementos que están abstraídos de la realidad, no forman parte de la realidad. La mente, sí, para Kant, la mente, con las categorías con las cuales está preformada, va construyendo la realidad y va sumergiendo el elemento real dentro de esas mismas categorías. Por lo tanto, nosotros no podemos conocer otra cosa, no podemos conocer la realidad como tal, ¿sí? La realidad en sí. Lo que podemos hacer, lo que hacemos es construir la realidad, no nosotros, sino nuestro proceso de poder de aprenderla. Esto, digamos, es la diferencia entre el idealismo kantiano y el idealismo hegeliano. O sea, a pesar de que son dos idealismos, digamos, hermanados por el país, pertenecen al movimiento idealista alemán, no son iguales, ¿no? O sea, tampoco es igual el idealismo de Schelling al de Hegel. Hay pasos y hay conceptos que no se presentan ahí. De hecho, el idealismo de Hegel rebate esta presunción que hace Kant acerca de que las ideas son solamente elementos abstractos ahí en la mente, ¿sí? O sea, que están abstraídos de la realidad y no pertenecen a ella. Para Hegel, al contrario, los conceptos son la realidad. Los conceptos están ahí en la realidad, existen como existen, pero no existen como existen las cosas, como existe un arbusto, como existe una nube, como existe un gato en el tejado. Lo que existe, o lo que hay, es el elemento como una negatividad que va construyendo, ¿sí? el proceso de realidad, a pesar de que no sea algo tangible. Por ejemplo, dice Kiegeri, la vida es algo que es un concepto, ¿sí? Es un concepto como tal, pero gracias a ese concepto estamos vivos.
Es decir, nosotros no podemos encontrar la vida en ningún lugar, pero este movimiento conceptual nos hace y nos permite seguir vivos. Muy bien. Seguimos entonces. Lo que dije aquí sobre la vida se refería a la vida biológica, pero también es cierto para la vida superior del alma, de lo que exclama el alquimista Dorneus: transmutaos de piedras muertas en piedras filosóficas vivas. Podemos darnos cuenta de que la piedra, litos o litos, ¿sí? La piedra que no es piedra, también es en verdad un concepto y no una cosa o una propiedad. Ujú. Pero cuando Jung, después de citar este dicho, se lamenta de que Dorneus carecía del concepto de una existencia inconsciente que le hubiera permitido expresar la identidad del centro psíquico subjetivo y el centro alquímico objetivo en una fórmula satisfactoria, muestra que él mismo, Jung, no ha llegado a la piedra que no es una piedra. Al final, su pensamiento permaneció estancado en la positividad. Pensó que había dos centros y que uno necesitaría el concepto auxiliar, es decir, la muleta de el inconsciente como un tercero para unir a los dos. Aquí empezamos con temas interesantes. Bueno, todos los temas en Gigeric son interesantes, ¿no? Pero digamos, estamos viendo, por ejemplo, la crítica que hace Gigeric al concepto de lo inconsciente. Sí, o sea, Torneus dice, eh, convertidos en piedras filosofales, ¿sí? Entonces, Jung critica esta situación, dice él, carecía del concepto de inconsciente para poder saber que ese proceso estaba reificado ya en el sujeto. Ahí, o sea, el sujeto posee un inconsciente, es parte de su propia estructura, digamos, mental, ¿no? O sea, parte del psiquismo del sujeto es el inconsciente, que a su vez deriva de un proceso llamado inconsciente colectivo. Entonces el inconsciente se va convirtiendo en una piedra de toque para Jung, para poder entender cómo es que estos alquimistas, digamos, podían buscar una situación abstracta, ¿sí? Para Jung, como buen kantiano, ¿sí? Era imposible que la vida del concepto fuera algo real, tenía que ser algo abstracto y por lo tanto había que buscarle un asiento a ese concepto. Y ese asiento para Jung fue el inconsciente. Entonces el inconsciente tiene la función de rescatar aquello que Jung no puede concebir sin anclarlo a la positividad. ¿Sí? No puede concebirlo porque obviamente su marco teórico lo obliga a tener que, digamos, a echar mano de una reificación para poder entender este proceso conceptual. ¿Sí? Es decir, lo que Dorneus estaba buscando ahí, de acuerdo a Gehrig, no es otra cosa sino la realidad del concepto en sí mismo. Es decir, conviértete en una piedra filosofal. O sea, es la negación del sujeto como sujeto y la expresión de la necesidad de la relación conceptual, de la relación del concepto como tal. El litos o litos nos lleva al mundo de lo conceptual, pero no es un concepto abstracto que nos saque del mundo, sino al contrario, es un concepto que nos sumerge en el mundo. Y en este sumergirnos en el mundo nos permite poder entender la negatividad de la propia realidad, que es el material y el campo de la psicología en sí misma. Jung, en cambio, no quiere que no quiere que este suceso suceda, ¿sí? No quiere que este proceso ocurra como tal, o sea, no quiere, no quiere rendirse ante la realidad del concepto y por lo tanto lo sumerge él en una reificación que es el inconsciente. Entonces, esa es una situación interesante. Sí, le mete algo de afuera, porque al él decir, sí, como nos lo plantea un poco Gigerich, si ya el concepto en sí mismo lo tiene todo, y más en este día tal como la está planteando hoy Bordeus, lo que hace Jun es que si él se tiene que agarrar de algo, como es algo que es abstracto, que es lógico en este sentido, él dice, no, yo esto lo tengo que aterrizar, lo tengo que agarrar
y para poder justificar o explicar esto, tengo que meter la noción de inconsciente. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí juega un papel la situación del inconsciente. Por Entonces otro ahí es lado, donde, sí, y ahí es donde él está positivizando eso, porque él necesita, yo necesito poder darle estructura, forma a esto, poder comprender esto, pero necesito positivizarlo para saber desde dónde estoy agarrando, qué es lo que estoy agarrando, porque como sabemos en este aspecto, esto no se puede pensar de manera positiva, o sea, justificando esto en una noción inconsciente, sino que exige lo que es una comprensión más del concepto, pero pensando el concepto en sí mismo, no metiéndole nada de afuera o queriéndolo justificar con una noción inconsciente. muy bien. Entonces, sigue diciéndonos Gigerik. Y además, o sea, el otro punto importante es que aquí nos empieza ya a dar esbozos de lo que él va a manejar o a atender como la vida lógica, ¿sí? Ya vimos el proceso de la vida. Ahora, ¿qué pasa con la vida lógica? Que para Gigerik también lo podemos hermanar con el concepto de conciencia. Entonces, bueno. Jung, por supuesto, no habló aquí del inconsciente, dijo existencia inconsciente. Pero esta última expresión solo nos dice que se piensa que es el inconsciente, o sea, lo que se piensa que es el inconsciente, es decir, existencia positiva. Con existencia inconsciente o el inconsciente, Jung introduce la fantasía de un lugar literal y empírico, en lugar del único lugar donde la piedra realmente podría existir, el no lugar de en espíritu y en verdad. Y esto, a pesar de que el mismo texto de Dorneus, que es el punto de partida del comentario crítico de Jung, ya no nos proporciona explícitamente la noción de veritas, como él mismo muestra en el mismo párrafo. Uh-huh. Sí, claro. Ahí lo que hace Jung es que sustancializa lo inconsciente como existencia positiva. Ya ahí en Jung ya hay un sustancialismo ahí con su noción inconsciente. Si hay una existencia de lo inconsciente, por ende estoy sustancializando algo, es decir, existe, está ahí y está operativo dentro de la realidad del sujeto. Muy bien. Sigue diciendo Giegerick. Veritas es el opuesto directo del inconsciente. Verdad significa revelación, habiendo aparecido y revelado a la conciencia y por lo tanto al conocimiento. Inconsciente, por el contrario, significa oculto, separado de la conciencia, en última instancia inaccesible al conocimiento humano, incognoscible. Incluso eh, si eh, los contenidos inconscientes son experimentados, eh, eh, perdón, se experimentan y así se vuelven empírica y semánticamente conscientes, por ejemplo, a través de los sueños, lógica o sintácticamente, en lo que se refiere a su estado, permanecen para Jung como arquetipos del inconsciente. En el otro lado, disociados de la conciencia, y no alcanzan el estado de verdad, conocimiento verdadero. El concepto de inconsciente, afirma Jung, no postula nada, solo designa mi desconocimiento. Jung se lava las manos sistemáticamente con inocencia. Existencia inconsciente simplemente niega la accesibilidad para la conciencia de lo que podríamos llamar el lugar esencial, al tiempo que le otorga una existencia positiva. Declara que un área de conciencia está fuera de los límites del conocimiento. Por lo tanto, establece una diferencia espacial. En espíritu y en verdad, por el contrario, niega la noción de lugar en sí, así como de cualquier cosa que se suponga que se encuentra en ese lugar, como la piedra. El recurso al inconsciente intenta salirse con la suya, con un sustituto barato, la negación externa como el desplazamiento, la deportación de los contenidos en sí mismos, intactos, para no tener que pagar el precio total, la negación como sublación interna, destilación, evaporación de los contenidos en cuestión en su sustancia y positividad. De esta manera, se las arregla para ser el marcador de posición secreto para la positividad lógica, mientras parece ser su opuesto. Uh-huh. Entonces, bueno, hay una trampa en Jung ahí en ese sentido, según Giegerick,
Lo que Jung hace es, para tratar de salvar este proceso de la, por ejemplo, de la esencialización de la conciencia, ¿sí? Este proceso en el cual la conciencia se convierte poco a poco en un elemento cada vez más sutil, en un concepto en sí mismo que se abstrae no de la realidad, sino de sí mismo, para salvar esta situación y permitir que la realidad anterior de la propia conciencia permanezca intocada tal como está en un esfuerzo este, revivalista, ¿sí? En un esfuerzo retrógrado. Lo que hace Jung es anclar al concepto, ¿sí? De la conciencia, o sea, de la conciencia como como este proceso conceptual, anclarlo a, a la palabra inconsciente. Entonces el inconsciente se convierte en eso, el inconsciente se convierte en la defensa que Jung tiene contra el paso de la historia por la conciencia. Logra así dos propósitos. Uno es permitir que el inconsciente, perdón, permitir que la conciencia sea vista como un proceso inmanente, es decir, un proceso que permanece intacto a través de toda la historia y por lo tanto los arquetipos, ¿sí? Por ejemplo, en el inconsciente colectivo son provectos, están casi desde siempre ahí en la propia conciencia y entonces no tenemos nosotros que verlos como procesos históricos, al contrario, lo que podemos hacer es someter al proceso histórico a, a las categorías del propio inconsciente colectivo, que es lo que va a hacer en algún momento Eric Neumann en su libro la historia de la conciencia, me parece que se llama. Lo olvidé. Orígenes de la historia de la conciencia. Orígenes e historia de la conciencia, tiene razón yo. Entonces ahí es lo que hace, es decir, en lugar de estudiar a la conciencia como tal, lo que hace es someter al proceso consciente a las categorías junguianas, las categorías que Jung tiene acerca de de la permanencia de la propia conciencia. Sí, porque, y hasta incluso se vuelve como una justificación, Alejo, porque acuérdate que siempre ponen esta imagen del iceberg, entonces donde la conciencia es así toda chiquitica, y de ahí para abajo es todo inconsciente. Si has visto esa imagen del iceberg que utiliza a veces los jungianos, pues a lo que quieres aprender que eso es irrisorio hasta cierto punto de vista. ¿Por qué? Porque si nos está hablando que la misma conciencia en sí misma ya tiene todo un desarrollo y un proceso histórico que se está ahí y que se ha ido gestando, o sea, no es tan pequeñita como la hace ver Jung o como la hace ver también en este caso también Neumann, sino que muestra, que da al lugar que realmente dentro de la conciencia en sí misma se ha mostrado un proceso de desarrollo histórico de un momento a otro que lo ha ido sublando y superando. Cuando hablo de sublar no en el sentido, sino que es un proceso que se niega, que se interioriza y que continúa, pero que no necesariamente se tiene que remitir a la categoría de lo inconsciente, sino que ya está ahí, toda en sí misma, estructurada dentro de ese proceso de la conciencia. Es que, para decirlo de otra forma, como decía, es que nace, o sea, cuando si tú me vas a hablar a mí de inconsciente por un lado y conciencia por el otro, es un error, o sea, es lo inconsciente de esa conciencia, o es la conciencia de eso inconsciente. Van unidos lo uno al otro, pero están diferenciados dentro de ese proceso, pero están unidos, que como dices que nace, eso para poder hacerlo así, eso hay que pensarlo, pero no hay ni inconsciente por un lado, ni inconsciencia por sino es la conciencia de ese inconsciente. Ok, entonces, sigue diciendo que en el siglo XVIII y en el siglo XIX y a principios del siglo XIX, en Inglaterra, los convictos a menudo eran deportados físicamente a las colonias, sobre todo Australia, y por el precio de esta expulsión de su país de origen legítimo, podían escapar de la pena capital, su propia negación, digamos, mientras que al mismo tiempo estaban fuera de la vista
para la gente de Inglaterra, apartada de esta última de la esfera del conocimiento y la conciencia. Debido a su contenido metafísico y carácter general, ciertos contenidos de la conciencia, a saber, las llamadas ideas e imágenes arquetípicas, son convictos psicológicos del positivismo moderno. Jung entendió esto, habiendo blindado su positivismo con lo que él creía era su kantismo, era muy consciente del carácter convicto de las ideas arquetípicas dentro del mundo de la mente científica moderna, y respondiendo a su incompatibilidad, siguió, por así decirlo, el modelo británico y lógicamente los deportó a la Australia psicológica inventada por él, el inconsciente, para que también pudiera escapar de su pena capital, su sublación, su mortificación, su evaporación. Entonces, lo que hace Jung es, ante un proceso que ya terminó, ante un proceso que ya no es operativo dentro de la propia conciencia moderna, Jung lo rescata, le intenta dar nueva vida a lo que ya está muerto. Y este concepto muerto, podríamos decir nosotros, lo equipara, lo nombra el inconsciente. Y a través de eso él intenta hacer como si los propios procesos de momentos antiguos de la conciencia todavía estuvieran vivos. Los dioses, ¿sí? El viaje del héroe, ¿no? Todos estos procesos que eran importantes en algún momento de la historia, todavía fueran relevantes. Y no solamente fueran relevantes, sino que fueran la respuesta a las necesidades del hombre moderno. El hombre moderno, ahí tiene un libro Jung que se llama así, El hombre moderno en busca del alma. De lo que está hablando Jung es de la necesidad de los procesos mitológicos y ritualistas en el momento actual, ¿sí? Sin embargo, él se salta ese hecho que dicta que estos mismos procesos ya están interiorizados, ya forman parte de la modernidad, pero no de manera explícita. Seguimos teniendo rituales, seguimos teniendo mitos, o los mitos siguen siendo operativos, pero ya no son operativos como cuando eran importantes o como cuando eran la regla a través de las cuales las culturas se construían, ¿sí? Son operativos de una forma distinta, son operativos en su forma negativa. Y su forma negativa es una forma lógica, es una forma de ideas, de tal manera que nosotros ya no lidiamos con dioses allá en el Olimpo, ni tenemos que hacer rituales para poder hacer que los conceptos en forma reificada aparezcan frente a mí o hablen a través de mí como sujeto, que era, por ejemplo, la función de muchos rituales, sino que ahora vivimos esos elementos de una manera sutil, de una manera que no podemos aprender por medio de imágenes. Por ejemplo, los movimientos de la bolsa de valores, la economía, ¿sí? Los procesos tecnológicos ya ocurren sin la necesidad de que nosotros los rescatemos o los busquemos. Están ahí, forman parte del aire que respiramos como sujetos modernos. Y entonces no tenemos que ir más allá. O sea, no tenemos que buscar algo atrás en los dioses o algo atrás en los rituales. Tenemos nuestros propios dioses, tenemos nuestros propios rituales y son negativos. Y nuestros propios mitos. Sí, porque ahí está un punto que yo quiero rescatar y que nosotros lo hemos hablado, es la ahistoricidad de Jung. O sea, cada momento histórico tiene su propia lógica, tiene sus propios rituales, tiene sus propios mitos, tiene su propia lógica de entendimiento, pero esto lo decías que nazi, pues si tú, como anteriormente, como hacía el griego, que ante una enfermedad, esto decía, ¿a qué Dios le tengo que rezar frente a mi angustia o ante mi enfermedad? Si tú ahorita en día vas y haces eso, pues estás fuera de la lógica que te compete, porque ante eso tienes un dolor físico y esto, vas es donde el médico. Entonces, eso también se vuelve como muy,
como muy importante, porque entonces si tú piensas que ahorita en día estás investida por el manto celestial de Afrodita, o estás emprendiendo el viaje del héroe como Ulises, pues egoicamente lo puedes hacer, pero la realidad que tienes, como está diciendo Alejos, es tecnológica, tienes que responder ante un sistema, la realidad que tienes ahorita en día es virtual, porque es ahí donde está. Tú te puedes meter el juego egoico que quieran, el mito que quieran, el arquetipo que quieras, pero lo que tienes frente, el presente, la conciencia ante la que tienes que hacer frente es totalmente diferente a lo que tú quieres que ella sea o a lo que te pretende Fíjate, vender. Dale, dale. no, no, sí, 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 yo fíjate, me acordaba de lo que de lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Cuando entramos nosotros dos, platicábamos, platicábamos acerca del concepto de los valores modernos, ¿no? Este esfuerzo por algunos pensadores que son mayoría de rescatar los viejos valores, ¿no? De rescatar las viejas costumbres, de rescatar los viejos rituales que a otras épocas les permitían de alguna forma tener cierto control sobre su propia realidad, pero en nosotros ya no son operativos. Nosotros en las escuelas, en la cultura, buscamos reivindicar ciertos valores específicos, la bondad, la paz, la cooperación, es decir, hay un montón de valores que están ahí presentes y que queremos que sean operativos. Pero ya Nietzsche, desde hace más de un siglo, diagnosticó que nos encontrábamos en un proceso de transvaloración de los valores. ¿Sí? Para él, por ejemplo, su anticristo no es otra cosa sino la afirmación de que, o sea, es interesante, John, porque incluso podemos jugar con esa palabra. Cuando decimos anticristo, podemos decir nosotros el Cristo que no es Cristo, ¿no? Es decir, la negación del cristianismo. O sea, Nietzsche no es un satanista, o sea, Nietzsche lo que hace en el cristianismo es simplemente criticar los valores cristianos, pero no los critica nada más desde su propia óptica, o sea, no los critica como a mí me caen mal esos valores y ya no los quiero, sino que los critica a través de el darse cuenta, él se da cuenta de que en la cultura ya han dejado de ser operativos. Y además de que la función de los propios valores cristianos era muy diferente a como la religión, por ejemplo, o la institución eclesiástica lo vendía. O sea, por ejemplo, para Nietzsche los valores cristianos eran un proceso, le llamaba él los valores del resentido, ¿no? O sea, Mm. eran la construcción de la debilidad de un pueblo para imponerse sobre los verdaderos poderes de otro pueblo poderoso. Es decir, los valores en este sentido habían dejado ya de ser operativos y se imponen a través de su propia, digamos, a través de un engaño en particular. Pero ya para la época de Nietzsche, o sea, cuando diagnostica la muerte de Dios, lo que nos está diciendo es que estos valores ya no son importantes. Ya la gente puede vivir sin estos valores. No la gente, ya la cultura puede vivir sin estos valores, pero hay nuevos valores. O sea, esto no quiere decir que nos quedemos sin valores. O sea, que el eje, el eje del universo se destruya, ¿no? Sino que más bien, por eso lo llama la transvaloración. O sea, transvaloración implica que los valores se van transformando en otros y surgen nuevos valores que son ahora más importantes. Y fíjense, lo queramos o no, vivimos bajo el asedio de esos valores y no lo sabemos. Nosotros seguimos creyendo en la bondad y en la honestidad, por ejemplo. Sin embargo, el mundo ya no se mueve esos mismos valores, se mueve por otros. O sea, la economía no busca sujetos honestos, ¿eh? O sea, Irrespetuoso, sí. respetuosos, sí. Ahora sí que como dicen por acá, o sea, tenía Eskenazi, recuerdo que tenía un dicho, ¿no? Él decía, el rico,
el rico vive del pobre, ¿no? Ah, no, el rico vive del tonto y el tonto de su trabajo, ¿no? Sí. Entonces, es la situación. Uno no se hace, ya no, o sea, una persona no se hace rica siendo honesta. Una persona no se hace rica siendo cooperativa y tratando bien a los demás. O sea, la riqueza se gana. Aunque yo me porte bien con mis trabajadores o yo sea una buena persona como tal, pues obviamente el contexto a través del cual yo hago la riqueza requiere la destrucción de mis competidores, ¿no? O sea, Sí. si yo quiero, o sea, si yo quiero hacer una empresa importante, o sea, quiero hacer una empresa como Apple, por ejemplo, pues no puedo fundarla sobre el bienestar y la cooperación y la paz de las personas. O sea, lo que voy a hacer va a ser devorar un mercado específico y ese mercado que yo devore va a ir en detrimento de la propia economía Sí, sí. de otras empresas, de otros trabajadores. Voy a dejar en la calle a muchos trabajadores, voy a dejar en la pobreza a muchos otros y voy a condenar a la miseria a una gran mayoría de la población, porque precisamente para que yo pueda tener esa gran cantidad, ¿sí? No puedo sacarla de la nada, ¿sí? O sea, no es materia que esté ahí presente nada más. Y si ya lo ponemos en términos naturales, pues los recursos son no renovables. Yo lo digo así más a lo paisa, más a lo colombiano y yo. La riqueza mía y mi alegría es la pobreza y la tristeza es tuya. Sí, es como decimos aquí en Colombia, nadie sabe para quién trabaja, parcero. Porque fíjate que a mí me llama mucho eso la atención, por ejemplo, lo que vos estás diciendo, y eso se ve en la bolsa de valores. En la bolsa de valores, quien mete miedo y eso y logra meterle al otro trampa y que el otro se asuste para que venda en pérdida, el otro coge y recoge eso y lo gana. Que Exactamente. eso, y qué tiene eso de honesto y qué tiene eso de respeto? No, nada, yo es por lo mío. Estamos es en un mundo como tal que es competitivo, cuyo valor es la competencia, pero competencia a más no poder, porque en eso se mueve. Y tal como lo está mencionando Alejo, pero entonces que hay que la bondad, Nietzsche le va a llamar a eso los valores blandos, los valores religiosos del hombre resistido, del hombre decadente, porque se da cuenta que recuperar algo que en lo que ya no estamos es como imposible, es querer como hacernos los de el de la vista gorda. Muy bien. Entonces, sigue diciendo, otro propósito y resultado de este movimiento de Jung fue que su país de origen, acuérdense que está hablando acerca de esta metáfora entre Inglaterra y los presos que manda a otros países, la conciencia humana pudiera sentirse relevado en este caso, eh, responsabilidad intelectual hacia ellos, del deber de tomar una posición en cuanto a su verdad, porque habiéndose asentado de una vez por todas en la posición de desconocimiento, al haber deportado los contenidos incriminados o condenados, la conciencia, eh, perdón, ya no estaba agobiada ni molestada por la cuestión de la verdad. Ujú. Entonces es curioso, ¿eh? En ese sentido, Gehrig está insinuando que Jung es uno de los primeros posmodernos, ¿eh? O sea, al rechazar el tema de la verdad, al rechazar el tema, al ocultar el tema de la verdad en el proceso del inconsciente, sí, está emparentándose con el proceso que más tarde será el posmodernismo, la negación de los grandes relatos. A pesar de que Nietzsche, perdón, de que Jung propone un gran relato, su gran relato, que es el inconsciente, Mm. es un relato, ¿sí? Que devora los relatos. Ujú. Sí. Entonces, Yo, no es un relato que niegue, sino es un relato que es un relato canceroso, podríamos decir. sí, que es un relato que se muestra como verdad. Sí. ¿Sabe que por eso yo te mencionaba a vos la otra vez que conversamos, que en la obra de Jung hay cierto nihilismo también? Así es, exacto. Sí, sí, sí. Sí. Él se metió Pero, por la puerta de atrás,
porque yo termino la idea, porque al darse cuenta que todos estos relatos y que todo esto había muerto y que ya no podíamos acudir ni a los dioses, ni a los mitos, y a todo esto que estaba pasando con la necesidad de correr en encontrar un sentido de vida, entonces digo, en lo inconsciente colectivo se encuentran todos estos relatos que podemos vivificar y traerlos al presente. Entonces lo que hizo fue que se metió, esto me lo comentaba, lo conversaba con Alevica también, se metió por la puerta de atrás y metió todo ese relato de lo inconsciente, de los mitos, de ese inconsciente colectivo también. Entonces fíjate que ahí, tanto lo que vos estás diciendo, que es también como algo postmoderno, pero también se metió por la muerte, por la puerta de atrás frente a lo que estaba haciendo la conciencia, porque se rehusaba también a aceptar eso. Él se rehusó porque él, en la Segunda Guerra Mundial esto no debió ocurrir, esto no debió pasar tantas cosas porque el ser humano debió integrar su sombra. Tú vos, tienes un texto sobre eso también muy interesante. Así es, exactamente. Entonces, Pero, sí, de hecho ese texto está, en algún momento a lo mejor podríamos tocarlo, ¿no? Bueno, pero recupera mucho de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, bueno, seguimos. Una tercera consecuencia una tercera consecuencia es que en ambos casos este truco de la deportación salvó a las autoridades de sí mismas, ¿sí? Tender minded. Déjame ver, dice, in what guns this trigger of deportation save the tender minder. Tender minded. Déjame ver. Es como a estas, es que hay una palabra compuesta, es tender minded, que sería algo así como a las buenas conciencias, a las autoridades como autoridades con una buena conciencia de sí mismas, teniendo que ir a través de, perdón, a ver, ya me enredé, espérenme. Ok, de tener que pasar por la dura ejecución del no y de tener que cargar con la pérdida concomitante de la inocencia, ¿sí? Entonces, o sea, estas mentes buenas, estas personas buenas, estas autoridades buenas, ¿sí? No tienen que pasar por la negación. Se pueden quedar tal como están. No tienen que confrontarse consigo mismas, ¿sí? No tienen que ir a pecho descubierto con la verdad de la época. Pueden mantenerse cálidas, seguras, detrás de esta cortina metafísica que es el inconsciente. Y pueden mantenerse así en busca de un significado mítico que ya se perdió, pero que los va a mantener, digamos, contentos, ¿sí? E inocentes de la propia realidad en la que se encuentran. bien, bien, va a terminar de reformularte eso que ayer era cuando Jung se da cuenta, como dice Nietzsche, que, que hay que atender al peor de los huéspedes, que era el nihilismo, que ya la vida no tenía ningún sentido, ningún significado. Jung se rehusó a eso y por eso metió todo el programa de vida, todo su programa de vida simbólica, de arquetipos y de cuentos por la puerta de atrás. Dicho de otra forma, no lo vio, es decir, en el momento presente, en el propio devenir, sino que tuvo que generar todo un concepto de inconsciente colectivo y de inconsciente para sustentar toda su propuesta teórica y práctica frente al fenómeno o frente al momento histórico que le tocaba afrontar. Él metió todo eso porque se rehusó a aceptar también la constitución propia de la lógica que se está viviendo en ese momento presente. Entonces, si él dice, no, la vida no puede tener, no, la vida tiene que tener sentido, la vida tiene que tener un significado, no, metámonos, entonces metámosle mitos, metámosle los arquetipos, metamos toda esta herencia del inconsciente colectivo para que el ser humano pueda tener un remanso de significado y de paz y de contención emocional y se vivifique y emprenda el viaje del héroe y conecte con el ánima y conecte con el arquetipo tal y conozca su sombra. Sí, y si esto, por ejemplo, le suena extraño, ¿sí? Por las conceptualizaciones junguianas, no estamos tan lejos de ello. Todos nuestros conceptos de crecimiento espíritu, perdón, de crecimiento personal, de
competencias socioemocionales, de inteligencia emocional y todo eso, tiene el mismo propósito, ¿eh? Incluso nuestras grandes instituciones, como la educación, ¿sí? Como el Estado y como la ciencia, son, digamos, construcciones basadas en esta negación de la verdad, en esta negación de la verdad del propio momento histórico en el que nos encontramos. Se educa, ¿sí? Se investiga y se construye en base a valores caducos, en base a objetivos que ya no son posibles. Y esa es una de las razones del fracaso constante de la propia, de estos elementos, ¿sí? O sea, nos preguntamos por qué los estados fracasan, nos preguntamos por qué la educación no repunta, nos preguntamos por qué la ciencia se convierte en un proceso elitista, ¿no? Bueno, porque están hechos no para lo que están hechos, es decir, no están hechos para lo que se nos dice que están hechos. Están hechos como una forma, como una manera, ahí sí podríamos llamarlo inconsciente, ajá, de rendir culto al Dios o a los dioses de nuestra época. Es decir, a las formaciones máximas del momento histórico en el que nosotros nos encontramos. Ujú. O sea, el proceso económico. El proceso Sí. económico es lo que rige ahorita. ¿Sí? Mm. Y nos educan para eso, nos educan para hacer engranajes. Trabajamos para hacer engranajes. Investigamos para hacer engranajes de la propia máquina, propia máquina económica. Bueno, ese es nuestro Dios. A Él le rendimos pleitesía todos los días y a todas Sí, horas. sí. Qué pereza tener que estar levantándose a las 6 de la mañana a rendirle culto a ese berraco. Hombre. Así es que rendir culto a los dioses es precisamente, ¿no? Yo es lo que implica que les dedicamos nuestra vida a ellos. Nuestra vida no es nuestra, o sea, nuestra vida no es para nosotros, nuestra vida es para ellos. Y así seamos muy pobres, ajá, y tengamos que trabajar de 6 de la mañana a 8 de la noche, o seamos muy ricos y tengamos que trabajar de 6 de la mañana a 8 de la noche, porque Sí. el rico no se hace rico rascándose el ombligo, ¿no? O sea, también tiene que hacer mucho, pero es una obligación impuesta, una obligación que impone el momento histórico en el que nos encontramos. Ujú. Es que eso, y es así, o sea, aunque uno quiera o no, por ejemplo, todo ese discurso, ay, sí, empodérate, ten libertad financiera, una cosa, la otra. Claro, tú puedes tener libertad financiera, pero ¿a costa de qué o de qué? ¿Sabes qué me hiciste acordar? Que esto lo decían también Nietzsche. O sea, tú tienes tu riqueza y eso a costa de qué, a causa de qué, a costa de, y es verdad. Y ahí es donde uno piensa que si todo eso hay un proceso inocente, por ejemplo, esto lo decía Skenazy decía, claro, no, el mundo que tenemos es globalizado, tecnológico, informático, desarrollo de inteligencia artificial, posmoderno a más no poder, ¿a costa de qué? De gratis no es, claro, de la contaminación, del calentamiento global, de la destrucción de la capa de ozono, de la extinción de los bosques, etcétera, etcétera. Eso no es de gratis. Ese es el precio que se paga por tener el mundo que se tiene. Exactamente. Y además de la pérdida de otras situaciones. Pero, y extrañamente, nosotros somos entrenados, ¿sí? Nosotros somos culturizados por las instituciones culturales para creer que no pasa eso, ¿no? O sea, ¿Cierto? para hacernos creer Sí. que vivimos libres, ¿no? Que somos dueños de nuestro propio esfuerzo y de nuestro propio carácter. Sí, somos dueños, siempre y cuando produzcamos, ¿no? Sí. Produzcamos cualquier cosa, es decir, hagamos producciones culturales, escribamos, seamos buenos adoctrinadores de nuestros congéneres, o que produzcamos en las fábricas, o que produzcamos en las otras fábricas que son las escuelas, por ejemplo. Es decir, el punto es producir, pero no dejamos de producir. Siempre estamos produciendo. Y ese siempre producir es la forma de orar en espíritu y en verdad de nuestra época. Mañana no va a madrugar a trabajar, va a revelar. Sí, lo malo es cuando ya tenemos hambre, ¿no? Sí, cuando no hay plata, ¿cierto? Muy bien. Ahora,
sigue diciendo, creo que, fíjate que ahorita que lo pienso, ahorita que lo veo, ya vamos a terminar. Yo pensé que nos faltaba más. Muy bien. En cuanto a la fórmula satisfactoria para la expresión de la identidad del centro psíquico y subjetivo y el centro alquímico objetivo, el inconsciente es, por definición, vis a vis, es decir, cara a cara, el objeto para un sujeto, por el ego que opera. Es la histórica Australia de Inglaterra. El concepto de inconsciente postula la disociación, la alteridad fundamental, la distancia de un continente al otro extremo del mundo separado por un océano. Es para Jung la naturaleza pura y, por definición, no la mente, no el pensamiento, la propia profundidad, el infinito interior y la trascendencia interior. Su contenido permanece, y se supone que permanece lógicamente, irrevocablemente, ajeno a la mente pensante, porque de lo contrario, según la idea, producirían inevitablemente inflación, locura. Por lo tanto, contrariamente a la esperanza de Jung, el concepto de existencia inconsciente no puede expresar identidad. Ujú. Ah, pero es que no la tiene. Así es, exactamente por esta misma situación. O sea, se ha rebelado contra sí misma, se ha rebelado contra el propio proceso al que pertenece, por lo tanto, o sea, este proceso que implica el centro de la identidad en el sujeto, realmente, o sea, no puede producir identidad, lógicamente. Ujú. Y está bien, o sea, es decir, en ese sentido, está bien que suceda eso para ese propósito, porque precisamente el que no produzca identidad le permite estar buscando continuamente sentido a las cosas. Es un proceso interminable, es como, o sea, es como ponerle la zanahoria al burro, ¿no? O sea, camina y, camina y trabaja todo el tiempo porque va en busca de esa zanahoria que le ponen ahí enfrente. Esa es la quincena de nosotros. Exactamente, exactamente. Sí. Pero es que eso era lo que yo le decía. El problema es que en el junguianismo al inconsciente le dan una identidad. Le dan una identidad, lo llaman Dios, lo llaman el elemento sagrado, le dan una identidad, cosa que en sí misma no tiene identidad. Sí, Por no es, su propia lógica no la tiene. sí, sí, exactamente. Entonces, no es sino una abstracción, o sea, la verdadera abstracción es esa, el inconsciente. Entonces, el inconsciente está abstraído de la realidad, no pertenece, no forma parte del mundo real. Y sin embargo, se hace pasar por la verdadera realidad, cuando no es algo que de verdad podamos nosotros atender como un proceso psicológicamente verdadero. Ujú. Los arquetipos también. O sea, en este caso los arquetipos también, porque los arquetipos no le hacen justicia a al alma tampoco. Jung lo que hace eso es una extracción y un sustancialismo de algo que ni él mismo dice que sabe qué es, porque su definición es que los arquetipos no tienen ni contenido ni forma. Entonces, si no tienen ni contenido ni forma y que es algo trascendente que está por allá que no conocemos, entonces no tienen ninguna connotación misma útil dentro de una lógica, sino que él simplemente utiliza para montar momentos universales de por allí y por allá, pero que eso no tiene ningún parangón. Y Hillman lo mostró también. Así es, así es. Muy bien. Ahora dice, nuestra transmutación en piedras filosóficas vivientes se hace incluso estructuralmente imposible mientras nos aferramos al inconsciente. La piedra filosófica como algo lógicamente negativo, como algo que no es una piedra y no es una cosa que subsiste de forma independiente. Por lo tanto, tampoco el centro objetivo alquímico opuesto al centro subjetivo psíquico. Es desde el principio y en sí mismo, y siempre ya, la identidad deseada, porque existe solo como pensamiento, en espíritu y en verdad. No necesita la ficción de un inconsciente que tiene, como tiene, todo lo que necesita dentro de sí mismo. Ujú. Pero la piedra existe solo, sí, solo en la medida en que, y mientras existamos como ella, y solo a través de nuestro existir como ella. Y existimos como
como ella solo si somos objetivamente la comprensión viva de él. Solo si de hecho realizamos y somos capaces de realizar el pensamiento de ésta. Solo si tenemos en el sentido lógico la forma de nuestra conciencia y nuestro conocimiento elevado a la altura del concepto real existente y por lo tanto vivimos explícitamente como el concepto real existente. Estamos en espíritu y en verdad. Uh-huh. O sea, es decir, somos psicólogos, solamente podemos ser psicólogos en tanto estamos a la altura del concepto del fenómeno. Entonces ya no es cualquier fenómeno, sino es el concepto propio del fenómeno, o el fenómeno en tanto concepto en sí mismo. ¿Sí? Entonces, cualquier otra forma de intentar hacer psicología se queda a medias porque el camino que se tiene que hacer es llegar precisamente a este proceso, a esta comprensión, a esta reflexión sobre el concepto real. Y el concepto real no es otra cosa sino aquello que le da forma, que le da estructura, que le da movimiento, o que es el movimiento del propio fenómeno. ¿Sí? Y por lo tanto, tenemos que pasar por el elemento positivo, pero no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos en el estudio de la mente como un substrato cerebral. No podemos quedarnos en el estudio de la personalidad como un derivado del inconsciente. Tenemos, o sea, estos forman parte de nuestra historia. En alguna entrevista, Yegerik dirá, le preguntan que cuál es el papel o cómo él daría un curso acerca del inconsciente y él dice, para principiantes, y él dice que lo primero que haría sería conceptualizarlo como un proceso, como una herramienta para pensar el proceso del alma en sus inicios, ¿sí? Pero solamente como una herramienta, como una etapa que se ha utilizado para pensar en el proceso de la psicología. Pero no es el objeto de la psicología, es simplemente una muletilla que se usó en algún momento para poder sostener una reflexión sobre el mismo. Pero como toda muleta, ¿sí? Como todo lisiado, hay que tomar nuestro jergón, ¿sí? Y caminar. Es decir, tenemos que asumir la verdad en la que estamos parados y enfrentar ese proceso sin la muletilla. Uh-huh. Eso le decir, lo que hace Gigeris es que le quita uno las muletas. Porque, claro, porque el junguiano piensa en muleta de mitos, de cuentos, de arquetipos, de inconsciente personal, colectivo, de sincronicidad, de individuación. Todas son muletillas. Porque yo me acuerdo que cuando estaba empezando a estudiar a Gigerich, yo las utilizaba mucho y me dice, pero no es necesario. Entonces, ¿por qué verse uno enfrentado al fenómeno, al desnudo, sin muletillas, sin muletas donde apoyarse, exige un compromiso con aquello que tienes y que exige un trabajo de pensamiento y de reflexión, de espíritu y verdad con eso que se está dando ahí. Hay otra cosa que a mí me gusta que vos estás diciendo, que la experiencia, es decir, del concepto, inicialmente pasa por lo positivo. ¿Por qué? Porque resulta que un síntoma, una patología se encarna, pero es decir, es un pensamiento que está actuado de manera compulsiva, que está encerrado en ese elemento positivo, pero que en tanto se piensa a sí mismo, se libera de ese actuar compulsivo, porque se está liberando el concepto en sí mismo. Así es, así es. Sí, entonces nosotros podemos empezar a entender que de lo que habla Yegery como la vida lógica no es otra cosa sino aquello que está encerrado en el concepto de inconsciente. Sí, es decir, el inconsciente, el concepto de inconsciente lo que hace es deportar a un país, a una Australia conceptual, podríamos decir, deportar a la propia vida lógica del alma. En lugar de ver su sutileza, ¿sí? Su naturaleza eidética, es decir, su propia estructura conceptual real,
Sí, no un conceptual abstracta fuera del mundo, sino al contrario, como aquello que estructura la realidad que nosotros vivimos dentro de la misma realidad. Ujú. Sí, Eh, Solamente a través de esa situación podemos entender que esta vida lógica de la que está hablando Gigeri la podemos entender a través del proceso de pensamiento que ocurrió en Jung. Entonces, muchos creen, muchos creen que Giegerich en este sentido rebate y trata de incluso humillar o de negar o de malograr el trabajo junguiano. Pero no es así, o sea, lo que hace Giegerich es rescatar precisamente la esencia que hay en el trabajo de Jung, que es tan importante para él. O sea, él es un psicólogo junguiano y es un psicólogo junguiano porque siente que solo a través del trabajo de Jung uno puede llegar a este proceso. Pero uno no puede quedarse en el trabajo de Jung. Uno tiene que llevar el trabajo de Jung a otro nivel, al nivel del concepto real, ¿sí? A un nivel que no alcanza por sí mismo y que la mayoría de los junguianos se sienten complacidos de seguir. Es decir, este nivel positivo de la psicología es un nivel en el que es el favorito de muchos, porque nos da respuestas sencillas, respuestas fáciles, nos da, no hay que nos da, pensar. exactamente, nos da frases sencillas que comprender, ¿no? O sea, sí, o sea, nos da recetas y guías que nosotros podemos entender fácilmente y tenemos, por ejemplo, ahí reglas sencillas que autores, por ejemplo, como Jordan Robert Peterson, por Johnson. ejemplo, Ah, o no, Robert Johnson. Ah, Peterson. sí, de que Jordan Peterson, por ejemplo, tiene un libro que se llama Las 12 reglas de la vida, o sea, intenta con matices junguianos, y se puede, porque precisamente da para eso, eh, encerrar la variedad de la existencia en 12 simples reglas, ¿no? Cosas así, podemos Vea hacerlo este de esa manera. también. Robert Jones, en mi trabajo interior, sí, sí, sí. Sí, sí, entonces, ahí es donde por eso le digo que en ese tipo, por ejemplo, de texto lo que hace es que bajan toda la complejidad del pensamiento de Yuna. Entonces, para usarlo en tu conocimiento personal, ser mejor persona, activa la imaginación activa, etcétera, etcétera, pero que entonces que es no más reducir toda la potencia del pensamiento de Jung a lo humano, demasiado humano también. Y eso también habría que entrarlo también a pensar, porque por ejemplo lo que hace tanto Hillman, el primer Hillman, el segundo Hillman no me gusta, que se vuelve también humano, demasiado humano hasta cierto punto, que es llevar la obra de Yuna hacia otro nivel. Si Hillman la desliteraliza y la lleva a un proceso imaginal, Gigerich coge a los dos y los lleva a una instancia que es más lógica, es decir, lo lleva a otro nivel y eso es lo bonito. Cuando yo empecé a estudiar eso, yo me empecé a dar cuenta de todo ese proceso, pero en el junguianismo, me acuerdo que tenía un debate con una chica que ella me dijo, pero entonces no enseñes a Jung. Si tú estás con Giger, entonces ¿por qué tú enseñas a Jung? Porque yo estoy dentro del espíritu de la obra junguiana. Independientemente de eso, estoy dentro de él, pero también soy capaz de ver sus inconsistencias y contradicciones dentro del proceso de su propia obra. Si tú no las ves, lo siento, porque a mí no me interesa creerle a Jung. Jung solamente es un sistema de pensamiento, de ideas para reflexionar e intentar comprender, pero no es una verdad. Sí, exactamente. Y bueno, esto, John, con este último párrafo terminamos nuestro ensayo. Pero precisamente con esto último damos pie a la siguiente lectura, ¿sí? Bueno, ¿qué hemos visto? ¿Qué lecturas hemos visto hasta ahora? Comenzamos viendo el primer capítulo del libro La vida lógica del alma, ¿sí? Que tiene como título, ¿sí? No admission, ¿no? No entrada, no hay permiso para entrar. Donde Giegerich nos ponía, digamos, el contexto acerca de la necesidad que tiene el psicólogo y la psicología para construirse en base a la negación, ¿sí? A la negación de la propia positividad.
Ahora ya lo podemos entender un poco mejor. En ese momento nos faltaba esta herramienta del concepto de la negación. Entonces había un guardián de la puerta que nos negaba la entrada a la psicología. Y por lo tanto, nosotros somos, para convertirnos en psicólogos, tenemos que convertirnos en piedras filosóficas vivientes, es decir, negar nuestra propia subjetividad. Y lo que hace psicología en ese punto es la negatividad de esa negación. O sea, la psicología hace psicología. Ujú. No nosotros. O sea, la psicología, nosotros permitimos en el sentido de que nos enfrentamos con miedo o sin miedo a la destrucción de nuestra propia necesidad, para que emerja la necesidad del propio fenómeno. Ujú. Esto es lo que nos enseñaba Gehrig en el primer capítulo. Luego después de eso, revisamos el ensayo acerca de la montaña resbaladiza, ¿sí? En donde Gehrig hablaba acerca del concepto de dialéctica hegeliana y nos ponía en contexto acerca de cuál es su propia percepción y aclaraba desde dónde parte Hegel para hablar acerca del mundo de lo negativo, del mundo de lo invertido, que era precisamente el campo de la psicología. Y por último tenemos el ensayo anterior, que acabamos de ver, La piedra que no es piedra, que profundiza en el tema de la negatividad, que es tan importante para poder entender esto. Y con esto, sí, con lo último que va terminando esto, podemos dar paso a la siguiente lectura, que va a ser el segundo capítulo de La vida lógica del alma. Ujú. Y ese segundo capítulo precisamente se llama ¿Por qué Jung? Y aquí se van a aclarar muchas cosas acerca de por qué Hegel entiende o se presenta él mismo como junguiano. ¿Y qué pretende él hacer con la obra de Jung en ese punto? Aquí es un lugar para muchos debates, porque la mayoría de los junguianos no aceptan o no están de acuerdo con la conceptualización de Hegel, no están de acuerdo con su propia posición teórica. Ellos piensan, por ejemplo, entre muchas cosas, que lo que hace Gehrig es malentender los conceptos que Jung ya había estipulado, o que actúa desde una posición puramente intelectual, o sea, como si lo intelectual pudiera ser estar aislado de la propia vida, de la propia realidad, ¿no? Entonces, o sea, desde la mente, para muchos, Gehrig no es un psicólogo, sino es un filósofo que está hablando de esta Sí, situación. sí. O es a lo menos un malentendedor, ¿sí? O tiene una posición ahí envidiosa, incluso para algunos, de la Así. obra, de la obra de Jung. Sí, Sí, las he conocido. exactamente, ¿no? Entonces, pero para los que lo hemos leído, para los que hemos seguido la obra de Jung, perdón, de Gehrig, yo, por lo menos los que yo conozco, ¿sí? Incluyéndote a ti, John, yo he atestiguado el profundo amor que se tiene a la obra de Jung. Y precisamente en base a ese profundo amor que tenemos por la obra de Jung, a esa importancia que le damos a la obra junguiana, eh, entendemos, ¿sí?, que la obra de Gehrig no es otra cosa sino la continuación de. Es decir, el discípulo más fiel al espíritu que subyace en la propia obra de Jung es Gehrig, porque él no lo repite como si fuera un loro, ¿sí? No lo utiliza como una muleta para poder tratar de entender todo, ¿sí? Sino que al contrario, él vuelve los conceptos junguianos sobre sí mismos y trata de llevarlos a un nivel distinto de comprensión, al nivel de sí mismos como conceptos. Entonces, no se queda simplemente en la repetición vacía y vaga, ¿sí?, sino que al contrario, intenta ir más allá. Incluso él tiene un dicho en cuanto a esa situación, es eh, con Jung, contra Jung y Y más allá, más allá de más allá. allá de Jung. Ujú. Esto, como pensador, sería importante porque yo me imagino, si yo tuviera una obra importante, o sea, como la de Jung,
Si yo pudiera tener el privilegio de poder crear algo así, a mí me gustaría que alguien lo continuara, ¿sí? Que alguien continuara, ¿no? Con el espíritu, o sea, no que repitieran mis propios conceptos como si fuera un dogma, como si fuera una oración. En ese sentido, para Jung, podríamos decir nosotros que si el trabajo de Jung fuera una oración, los jungianos lo que hacen es orar en un país determinado. Pero lo que viene a hacer Jägerich es orar en espíritu y en verdad. Sí. Y en relación a eso que vos estás diciendo, y el problema es que, por ejemplo, el discurso junguiano como se maneja ahorita en día ya es cliché, que ya todo el mundo habla de arquetipos, de cuentos de hadas. Yo conté esta anécdota, yo la he contado varias veces, cuando mi mamá me dijo que yo estaba poseído por el arquetipo de la sombra, y yo sí, eso que usted no me ha visto más berraco todavía. Entonces, es la popularización de esos conceptos, porque el mismo junguianismo se ha encargado de eso, es prostituir la obra de Jung. Porque el mismo Jung, eso lo cuenta María Luisa Bonfrán, cuando Jung empezó a que su obra se complejizara muchísimo más, cuando la lleva y empieza estos estudios de los tratados alquímicos, dijo, la mayoría de discípulos de Jung renegaron cuando Jung empezó a estudiar alquimia. No lo quisieron seguir ahí, se quedaron con los mitos y con los cuentos de hadas y con lo básico, porque ahí es donde siempre gira en torno la obra de Jung. Y ahí se quedó, y eso es lo que los jungianos se pasan repitiendo, porque yo he escuchado cosas horribles, Alejo, los arquetipos existen, los complejos existen, y yo, pero como diría Eskenazi, o como diría un poco de Hillman, ¿desde qué idea estarán viendo para decir que los complejos y los arquetipos existen? Así es. Muy bien. Entonces, empezamos este capítulo y terminamos con esta lectura. John. Dice el capítulo 2 de la obra de la vida lógica del alma, ¿sí? Se llama ¿Por qué Jung? Uh-huh. Y comienza diciendo, el objetivo de este libro es desarrollar una noción rigurosa de psicología, ¿sí? Acuérdense que el subtítulo del libro La vida lógica del alma es Hacia una noción rigurosa de psicología. Uh-huh. Y cuando dice noción, ya estamos viendo por qué es importante para nosotros entender que es una noción. O sea, no solamente es un título bonito, ¿no? Sino es hacia una noción, ¿sí? Y rígida, ¿sí? O perdón, rigurosa, algo, o sea, que tiene que ver con el primer capítulo, la rigurosidad que implica, ¿sí? La negación de la positividad. Ajá. Hacia una noción rigurosa de la vida de la psicología. ¿Sí? O sea, ya en este punto, la psicología ya no es solamente la psicología académica tal como la conocemos. La psicología cobra un sentido distinto, porque entonces ahora es la ciencia de la negatividad. Uh-huh. Entonces, vamos a tratar de entenderlo de esa manera. Entonces dice, el objetivo de este libro es desarrollar una noción rigurosa de psicología, pero tomo una sola psicología, la desarrollada por Carl Gustav Jung, como mi punto de partida y mi base, mi arqué. Todas las demás escuelas psicológicas, las diversas ramas de la psicología académica, Freud, Melanie Klein, Kohut, Lacan, por mencionar solo unas pocas de entre las demás, no figurarán realmente en este libro. Esta unilateralidad debe explicarse. Se debe al simple hecho de que soy un junguiano. Jägerich es un junguiano. Jägerich me parece que estudió una licenciatura, si más no recuerdo, En en literatura, letras. me parece, en letras y en literatura. Exactamente. Algo así. Y se especializó, o sea, más bien él hizo la formación en, en psicología junguiana, pero no hizo la formación en cualquier lado, ¿no? Fue al Instituto Carl Gustav Jung de Zurich a hacer la propia formación. Entonces, él está certificado y lleva, si no recuerdo, más de 40 años ejerciendo como psicólogo, como psicoterapeuta junguiano.
de eso, ese es su trabajo, ese es su labor cotidiana. Entonces, él es junguiano, o sea, él se desarrolla laboralmente como psicólogo junguiano. Y obviamente pues ha tenido una participación importante dentro de los círculos junguianos, publicando dentro de las revistas junguianas más importantes, participando de los círculos eranos. O sea, el círculo eranos no nos invitan a ti y a mí, John. O sea, invitan a personas realmente importantes y que son verdaderamente, ¿cómo se llama? Ejes de pensamiento dentro del pensamiento junguiano. O sea, no a cualquier persona, o sea, al paisita de la esquina, o sea, le invitan a personas verdaderamente importantes. Entonces, Jägerich ha estado en varios de estas situaciones y eso implica que hay un reconocimiento profesional y un reconocimiento de sus pares acerca de la importancia del pensamiento. Si nos remontamos a los años 80, por ejemplo, veremos que en el ámbito de la psicología arquetipal, Jägerich es un psicólogo muy renombrado, ¿sí? Y incluso Hillman lo considera una de las mentes o posiblemente la mente más importante, él dice, dentro de la psicología junguiana. O sea, para que Hillman diga eso de alguien más, para que Hillman reconozca eso en alguien más, es decir bastante, ¿no? Es decir bastante porque pues, obviamente Hillman tiene ese peso de autoridad y también esa conciencia acerca de el propio proceso. Hillman es otro dotado también dentro del campo de la psicología junguiana y también igual de despreciado, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, dice él, se debe al simple hecho de que soy un junguiano. Esta sería una razón muy externa y accidental. Es más bien al revés. Me he convertido en un junguiano porque sentí que Jung tenía que ser el punto de partida y la base. Yo creo que muchos de nosotros nos volvimos junguianos por lo mismo, porque sentimos que había en Jung algo que no podíamos encontrar en otro lugar, algo que no encontramos en el conductismo, algo que no encontramos en el psicoanálisis como tal, algo que no encontramos en la psicología sociohistórico-cultural, algo que no encontramos en la Gestalt, algo que no encontramos en el sistema humanismo. sistémico, en el humanismo. O sea, había algo que era diferente en Jung, algo que era mucho más complejo, ¿sí? O sea, yo recuerdo el primer texto que a mí me atrapó, John, fue Simbología del Espíritu. ¿Sí? Simbología del Espíritu en ese entonces lo leí en la traducción en la edición de Fondo de Cultura Económica, una edición muy asequible. De hecho, ahí lo tengo todavía, está súper remarcado porque fue un libro de juventud. Lo estuve leyendo y releyendo, me fascinaba el pensamiento de Jung en ese punto, ¿no? Y pues de ahí para adelante, como decimos acá. Sí, sabes que yo siempre he tenido fascinación por los textos complejos y difíciles. Siempre arranco por lo más difícil. ¿Sabes cuál fue el primero que yo leí? Y eso fue por inercia, que yo lo compré en la librería. Yo, psicología y alquimia. Y yo, ¿y esto de qué tratará? ¿Y quién es este man? Cuando yo me puse a leer eso, y yo, le juro, me lo leí completico. Y no entendí nada. Sí. Pero fíjate que fue lo interesante que, o sea, de ahí ya estaba el germen. Ahí ya está, y yo, no entendí nada, pero yo aún así me metí, cuando me dijeron, es que empezaste por lo más difícil, y yo, sí, pero bueno, pero aún así, como vos decías, me decías una vez que hay veces que no entendemos, pero hay algo que se queda por allá. Y hay algo que se queda por allá que, claro, que ya uno, cuando dimensiona la obra de Jung, desde otro entendimiento, se vuelve una cosa muy, muy, muy loca, porque yo me fasciné, entonces yo dije, este libro, después empecé a conseguir otros, después me acuerdo que cuando estaba en la universidad conocí un profesor que me decía que era Jung, entonces léete esto, léetelo uno, y yo, y así me fui yendo y después me fui solito. Así es, exactamente. Pues yo creo que la mayoría tenemos una historia similar en cuanto a Jung, ¿no? Y sobre todo en nuestros países donde hay una formación junguiana bastante pobre, ¿no? Y muy pobre. Sí.
Bueno, por lo menos tú, en tu país era ahí un centro, ¿no? Hay un centro oficial. No, sí, pero para eso y nada, pues me quedo yo, lo hago más bien yo solo. Sí, así es, así es. Muy bien. En el prefacio cité la historia de un joven de una saga islandesa que trató de abrirse camino en el mundo, lanzando una y otra vez su lanza delante de él y luego siguiéndola, y dije que iba a proceder de una manera similar. La decisión de empezar con yo, que equivale a la decisión de pasar por alto todas o la mayoría de las demás psicologías, podría decirse que es el resultado de mi primer empujón de la danza, con el que trato de abrirme camino a través de la espesura de todas las diversas psicologías en busca de una noción rigurosa de la psicología propiamente dicha. Esto, por supuesto, no es una explicación, simplemente caracteriza o ubica esta decisión. Bueno, entonces ahí nos quedamos y continuamos con este capítulo el siguiente martes. Bueno, vamos a ver hacia dónde nos va a llevar Gigerich con este texto que vamos a arrancar. Les queremos comentar un poquito que el próximo 2 de octubre se va a estar haciendo la presentación en portugués de La vida lógica del alma. Muy contento porque nos invitaron a Ale a mí pues como a participar, pero no vamos a ser ponente, a ver qué es lo que está diciendo, qué es lo que va a decir Gigerich en relación a la presentación de su libro La vida lógica del alma. Pues un hito. Todo hay que decirlo que lo que hizo Marcos Quintáez y a Andrea Dantas es un esfuerzo pues comunal para poder tener esa obra en portugués. Esperemos que algún día la podamos tener también en español. Y bueno, ese es pues como un poco lo que les queremos comentar también. Recuerden entonces, si están interesados en seguir apoyando este proyecto, Ale les va a dejar ahí lo que es el enlace de Patreon si alguien quiere vincularse. Entonces recuerde pues que nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la noche para seguir entonces con estas reflexiones y con estas pláticas de la obra de Wolfgang Gigerich, la psicología como disciplina de la interioridad. Y bueno, si tienen sugerencias, comentarios, con muchísimo gusto también estamos abiertos a escucharlos. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días y que tengan pues una excelente noche. Hasta luego.